Número 1. Crisis de 1954. Adolfo Ruiz Cortines. Contexto histórico. En los años 50, México experimentaba una economía en crecimiento basada en el modelo de sustitución de importaciones, apoyando por políticas proteccionistas. Causas: déficit de la balanza de pagos debido a la creciente demanda de importaciones y una disminución en los ingresos de divisas, especialmente en el sector exportador. Evento clave: devaluación del peso en 1954, pasando de 8.50 pesos a 12.50 pesos por dólar, con el fin de frenar la fuga de divisas. Efectos: esta devaluación mantuvo una estabilidad que cambiaría prolongadamente y perduraría los 70 años y permitió una relativa estabilidad en los precios y el crecimiento económico. Crisis de 1976. Al final del sexenio de Luis Echeverría. Contexto histórico. México enfrentaba presiones económicas por el crecimiento acelerado de la deuda externa y la crisis petrolera en el mundo de los años 70. Causas: incremento en el gasto público para estimular economía, falta de inversión extranjera y una devaluación del peso que generó desconfianza y fuga de capitales. Eventos claves del peso en 1976. Tuvo una devaluación de 12.50 a 22 pesos por dólar que terminó con más de 20 años de estabilidad que cambiaría. Efectos: fue una gran crisis económica del México moderno que resultó en inflación y pérdida del poder adquisitivo y un alto nivel de endeudamiento que afectó programas sociales y económicos. El sexenio de José López Portillo de 1976 a 1982 fue un periodo significativo en la historia económica de México. A continuación te presento las causas y efectos de su modelo económico, así como las principales políticas económicas implementadas. La causa que más implementó en esto fue la crisis petrolera de 1973, que fue el aumento de los precios del petróleo y generó una gran entrada a divisas a México, lo que permitió financiar proyectos de infraestructura y estimular el crecimiento económico. Y el descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros y otros campos petroleros aumentó la producción y exportación de petróleo y la producción del petróleo. El endeudamiento externo en México recurrió para financiar proyectos de infraestructura y estimular el crecimiento económico. Y el modelo económico aplicado fue el nacionalismo económico o desarrollismo, que buscaba la industrialización y diversificación económica, autosuficiencia energética, desarrollo de infraestructura, proteccion- prote- proteccionismo comercial. Y las principales políticas económicas fueron la nacionalización de la industria petrolera de 1977, la creación de petróleos mexicanos como Pemex, el Plan del Desarrollo Industrial de 1977, la Ley de Inversión Extranjera de 1973, Política del Desarrollo hacia afuera en 1978 y el Control de Cambios en 1981. Y los efectos de este modelo económico fueron el crecimiento económico rápido de 1978 a 1981. El PIB creció una tasa promedio al 8% anual. Mejora la infraestructura, construcción de carreteras, puertos, aeropuertos y sistemas de irrigación. El aumento de la producción petrolera en México se convirtió en uno de los principales productores de petróleo del mundo. El endeudamiento externo creciente, la deuda externa pasó de 20.000 millones en 1976 a 80.000 millones en 1982. Y la inflación y devaluación de 1982, la economía se desaceleró, la inflación aumentó y el tipo de cambio se devaluó. Y la crisis de 1982 fue la combinación de factores internos y externos como la caída en los precios del petróleo, la deuda externa
crecimiento y la política económica expansiva llevó a una crisis económica en 1982 que incluyó devaluación del peso, inflación alta del 100% anual, la recesión económica, default de la deuda externa. La crisis de 1982 marcó el fin del modelo económico de López Portillo y inició la nueva etapa de ajuste estructural y liberación económica en México. El sexenio de Ernesto Zedillo de 1994 al año 2000 y los últimos años del gobierno de Carlos Salinas de Gortari de 1988 a 1994 fueron periodos claves en la historia económica de México. Y a continuación te presento las causas y efectos del modelo económico, así como las principales políticas económicas implementadas. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari de 1988 a 1994, sus causas del modelo económico fueron crisis de la deuda de 1982, estancamiento económico, inflación alta y necesidad de modernización económica. Su modelo económico del libre mercado que buscaba liberalización económica, privatización de empresas estatales, apertura comercial, desregulización financiera. Y las principales políticas económicas fueron la privatización del Telmex de 1990, creación de NAFTA, que es Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte en 1994, reforma fiscal de 1990, desregulización financiera de 1990, política de desarrollo hacia afuera de 1990. Efectos del modelo económico fueron el crecimiento económico moderado de 1988 a 1994, la reducción de la inflación, aumento de inversión extranjera, mejora en la infraestructura. Y su crisis de 1994, que es el efecto tequila, fue la devaluación del peso en diciembre de 1994. La crisis financiera, fuga de capitales y recesión económica. En el sexenio de Ernesto Zedillo de 1994 al año 2000 y sus causas del modelo económico fueron la crisis de 1994, que es el efecto tequila, necesidad de estabilizar la economía, fortalecer la credibilidad internacional. Su modelo económico aplicado fue de Zedillo, continuó en el neoliberalismo enfocándose en estabilización económica, reforma financiera, fortalecimiento industrial, promoción de la inversión. Y sus principales políticas económicas fueron Pacto de la Estabilidad y Crecimiento Económico en 1995, reforma financiera en 1995, bancario de protección del ahorro, que también fue en 1995, y la política de desarrollo sustentable en 1996. Los efectos del modelo económico de este sexenio fueron la estabilización económica, reducción de la inflación, aumento de la inversión extranjera y mejorar la infraestructura. En resumen, el modelo económico de Salinas y Zedillo se basó en el neoliberalismo buscando liberalizar la economía, privatizar empresas estatales y promover la inversión extranjera. Aunque hubo logros significativos, también enfrentaron desafíos como la crisis de 1994 y la necesidad de estabilizar la economía. El 2008, sexenio de Felipe Calderón. Contexto histórico. México se integraba al mercado global, por lo que la crisis financiera mundial de 2008 impactó fuertemente a su economía. Causas: crisis financiera mundial generada en Estados Unidos, especialmente por el colapso del mercado de las hipotecas Evento clave: reducción de las exportaciones y caída de la demanda internacional, especialmente de Estados Unidos, que es el principal socio económico de México. Efectos: desaceleración económica, incremento del desempleo, disminución de la inversión extranjera y una menor reducción fiscal.